que quiera sol, sol, y el que quiera sombra, sombra. Buenos días. Hoy, un momento, por favor, vamos a juntarnos un poco y hablamos de... Hoy teníamos que hablar de una cuestión importante. Ya vale. José, por favor. Venga. José, por favor. Vamos. Bueno, una cuestión importante. En esta semana, el gobierno de la Junta de Andalucía ha publicado una orden anulando la ley de tarificación que puso en su día, que incluía, anulando la parte y el anexo que incluía poner precio para prestar la atención primaria por la medicina privada, la medicina de familia, atención primaria, médico de cabecera o familia, los muchos nombres que le podamos dar para que nos entendamos. La orden de tarificación, os acordáis que salió fue en marzo de 2023. Esa orden generó mucha inquietud razonable por otra parte, mucha inquietud porque abría el camino a la posibilidad de privatizar o subcontratar con la medicina privada, incluso una parte que hasta ahora nunca se había hecho, como es la medicina familiar, la atención primaria. Y además habría incluso la posibilidad a que esos servicios se prestaran dentro de las instalaciones o con medio de la sanidad pública. Lo habría. Os acordaréis que esto originó movilizaciones. Nosotros precisamente a partir de ahí creo que fue cuando nos enteramos de que empezaba a funcionar. Nosotros como plataforma pensionista nos enteramos de que empezaba a funcionar en Jaén una plataforma de muchas organizaciones y movimientos sociales en defensa de la sanidad pública. Nos pusimos en contacto y empezamos a trabajar dentro de esa plataforma y originó movilizaciones. A partir de aquello, ¿os acordáis? Yo creo que fuimos como mínimo en 2 ocasiones a manifestaciones en Jaén. Originó movilizaciones y originó un rechazo grande. Rechazo que el gobierno de la Junta de Andalucía intentando parar las protestas, y justo antes de las elecciones municipales firmó un acuerdo con las asociaciones médicas, firmó un acuerdo con sindicatos diciendo que lo iba a retirar. Pues bien, desde las elecciones que fueron en mayo, desde las elecciones municipales que fueron en mayo, eso no se había retirado y la exigencia seguía, y hemos seguido con las movilizaciones y eso no se había retirado. Por fin, la semana pasada se retiraba el anexo que permitía, fijaros que lo habíamos hablado en otras ocasiones, permitía para una primera consulta de atención primaria, ponía precio, la sanidad pública le tenía que pagar a la sanidad privada 150 euros por una primera consulta, 90 euros por una segunda consulta y hasta 250 euros por consulta en alta resolución. Esa es la parte que se ha anulado ahora y se ha anulado la semana pasada. Las conclusiones, y por eso decía que es importante y de vez en cuando conviene analizar los resultados y las conclusiones de las movilizaciones. Las conclusiones es que la lucha, las movilizaciones que se han hecho han servido y sirven para algo. Y cuando la ciudadanía exige unida, cuando exige unas mejores condiciones o exige la retirada de recortes, al final dan resultados.
lo que quería que reflexionemos, porque no nos hacemos una idea de la capacidad que tendríamos de elegir a nuestros gobernantes, la capacidad que tenemos si nos movilizamos por causas que entendemos justas, causas de justicia social, causas que beneficien a la mayoría de la ciudadanía, no que beneficien a unos pocos o que beneficien a unos intereses privados. Si la ciudadanía nos movilizamos unidos y mayoritariamente, masivamente, no nos hacemos una idea de lo que se podría conseguir. Esto nos da el reflejo de que se consiguen resultados. Lejos de lo que nos quieren convencer muchas veces, también porque la reacción de quien gobierna, de quien ha hecho un decreto que recorta, de quien no quiere hacer una ley para recoger algún derecho justo, de quien no quiere recoger una ley que mejore la vida de la ciudadanía. La reacción muchas veces cuando hay movilizaciones es decir, yo voy a mantenerme impasible para demostrarle que sus movilizaciones no sirven de nada. Y este es el reflejo, por eso es un día importante, es un hecho importante que por fin, la semana pasada, el decreto que abría la posibilidad y que abría el camino para privatizar incluso la consulta de atención primaria, se haya retirado. Que se haya retirado esa parte. No ha retirado el decreto completo de tarificación, han retirado el anexo que permitía eso. Simplemente eso, quería que reflexionemos, quería que nos sirviera también, nos tiene que servir de ánimo, nos tiene que servir para ver que merece la pena movilizarse. Y además, sobre todo, que nos hagamos una idea, si las movilizaciones fuesen más masivas, si la ciudadanía se conciencia más, si lucha unida por una causa que considera justa, se pueden conseguir muchas cosas y se puede conseguir mejorar la vida de la gente. Se consigue, se puede y depende de nosotros y depende del convencimiento que tenga la ciudadanía. Y es nuestra labor también, primero, porque estamos convencidos, porque así lo hemos demostrado a las personas que aquí nos concentramos ahora y otros que no están, pero han estado en otras ocasiones y después estarán. Se puede, lo sabemos, los que estamos aquí lo sabemos. Y es nuestra misión también convencer al resto de la ciudadanía de que ese es un buen camino, de que ese es el camino para exigir a nuestros gobernantes, para pedir, para reivindicar. Ese es el camino, demostrar que es una petición, demostrar que es una demanda de mucha gente, demostrar que estamos dispuestos a exigirla, a movilizarnos por ella. El camino sirve, el camino es lento. Muchas veces nos quieren convencer de que no sirve para nada, pero nosotros sabemos que sirve y sabemos de verdad, que si fuesen más masivas las movilizaciones tendrían muchos más resultados. La gente, la ciudadanía se tenía que dar cuenta que trabajando, movilizándonos, unidos por una causa justa, se consiguen cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar viene con respecto a esto de sanidad y de nuestra consejera Catalina García, viene otra más, la última, pero esperemos que fuese la última, ojalá fuese la última. La última es que, sabéis que parte de las movilizaciones, la última movilización que tuvimos en Jaén, la recogida de firmas que hemos tenido aquí, es la exigencia de rebajar las listas de espera hasta el mínimo, por lo menos hasta meterla en los plazos que exige la ley. Rebajar las listas de espera en sanidad, en intervenciones quirúrgicas, en especialistas. Pues bien, había otra cuestión y hay otra cuestión, que es la transparencia mínima que se debe de exigir a los gobiernos y que se exige en la ley. Los gobiernos tienen que ejercer su función de forma clara, de forma transparente, con accesibilidad a esa información acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y la última, como decía, es que
la Junta de Andalucía y la consejera Catalina García ha eliminado de la web de su consejería, de la parte de transparencia donde debe de disponer los datos para que los conozca la ciudadanía, ha eliminado los datos de los 5 últimos años de las listas de espera en la otra parte, la lista de espera diagnóstica. Llevan en la Junta de Andalucía desde 2019 sin actualizarse esos datos. Desde 2019 sin actualizarse esos datos. Recordad una cosa para refrescarnos la memoria. Los datos en las otras dos listas de espera, la de intervenciones quirúrgicas y la de especialistas, estuvieron 1 año y medio sin publicarlo. Por fin, ya sabéis que lo hemos hablado varias veces aquí, por fin, en junio del año pasado, actualizaron los datos de intervenciones quirúrgicas y de consultas especialistas. Y en diciembre actualizaron los datos. Fruto de esa actualización, conocimos el aumento tan grande que se había producido en lista de espera. Lejos de ir reduciendo la lista de espera, el aumento. Pero, para pruebas diagnósticas, llevan 5 años sin así y lejos de hacer un esfuerzo de actualización, lo que han hecho es eliminar el historial de los 5 últimos años. Ya no sabemos, así no sabemos ya qué listas de espera hay, ¿no? ¿Para qué? No lo voy a actualizar, es que lo elimino, y lo ha eliminado. Esto podría parecernos jocoso, como lo estamos tratando, pero es muy serio porque incumple su deber de transparencia con respecto a la ciudadanía, incumple una obligación que está recogida en la ley, que es una ley estatal de sanidad. De las pocas cuestiones que se legislan y se controlan y manejan a nivel estatal por parte de los servicios, es que no me acuerdo ahora cómo se llama el departamento del Ministerio de Sanidad, es homogeneizar y publicar la lista de espera y proporcionarla todas las comunidades autónomas al Ministerio, la publica el Ministerio de forma que pueda incluso establecerse una comparativa entre todas las comunidades autónomas. Pues incumple también esa ley, sin rubor ninguno. Ya decimos, esta cuestión se la están exigiendo y se la van a exigir numerosas organizaciones de defensa de usuarios de la sanidad, se la están exigiendo en Facua, en otras organizaciones, y esperemos que esto se corrija, que este desastre lo corrijan, porque es que están incumpliendo, como decíamos, la ley. Con respecto a sanidad, esas cuestiones en las que quería hablar. Luego, si queremos, podemos hablar de otra cuestión sobre brecha de pensiones. Yo no sé si alguien quiere decir alguna cuestión en sobre esto de sanidad ahora o después. Por si no, bueno, pues afronto este otro tema. El tema de pensiones, sabemos que hay una tendencia por parte de muchas fundaciones, organizaciones interesadas en que se privatice una parte de las pensiones, interesadas en que su negocio se abra a todas estas aseguradoras y entidades financieras, fundaciones, no paran de hacer estudios, todos encaminados a eso. Y en esta semana pasada, se ha publicado un estudio sobre el que conviene hacer una reflexión, sobre todo porque es un tema recurrente y es un tema que no se va a acabar en esta semana y que no se ha acabado durante años, y que es, yo creo, el tema troncal de la defensa de las pensiones públicas, del sistema público de pensiones, de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y es el tema troncal. Y no paran de darle vuelta siempre al tema troncal, por lo que había yo anticipado ahora mismo, anteriormente, por el interés que tienen en que parte del negocio de las pensiones públicas pase sobre ellos. Este estudio es del Banco de España
Banco de España, como sabéis, tiene departamentos de técnicos y profesionales y realiza muchísimos estudios. Uno de los estudios, este estudio se llama encuesta financiera a la familia, publicada la semana pasada. Y saca, la encuesta es muy amplia, como podréis comprender, con datos estadísticos, y saca un titular grande esta encuesta grande y grave, que dice que se evidencia que los más jóvenes ya no tienen capacidad ni para hipotecarse y los más mayores aumentan su riqueza neta. Esa es una de las conclusiones, si no la conclusión principal. Y luego están los datos empíricos, los datos estadísticos que le llevan a esas conclusiones. La encuesta la he leído y aparte de esa conclusión y de estudiar muchos de los datos, no hace la interpretación. Lo curioso y lo importante aquí es fijarnos en la interpretación que hacen todas estas entidades que me refiero, aseguradoras, financieras, fondos de pensiones, la interpretación que hacen de esa conclusión. Esa conclusión puede ser más o menos acertada, está hecha con estudios estadísticos y datos, pero lo que no es tan acertado ya es la interpretación que hacen. Porque la interpretación que hacen estas entidades financieras sí que vuelve al tema este que hablamos siempre troncal de las pensiones, el sistema público de pensiones, la sostenibilidad y si habría que cambiar el sistema público de pensiones. Y estas entidades que digo muy interesadas y fundaciones muy interesadas, la conclusión que sacan es que la culpa la tiene que a las pensiones se le ha aprobado el mantenimiento del poder adquisitivo. Y la aprobación del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones dice que agrava la brecha entre los trabajadores o personas jóvenes, trabajadores actuales y los pensionistas. Pero no se fija en otra de las cuestiones que sí, por eso decía, es una interpretación interesante. Otra de las cuestiones que sí ha servido de base para el estudio es que dice, primero, que la principal causa de la apertura de esa brecha, la principal causa es la vivienda y por ende los bajos salarios que no dan acceso a la vivienda. Esta conclusión sí parece mucho más acertada y más en lo que es la realidad que palpamos cada uno en el día a día de nuestro entorno familiar, en nuestro entorno vecinal, en cualquier entorno. Resulta que una de las cuestiones que más brecha abre entre la población joven, los trabajadores actuales y los pensionistas son precisamente los bajos salarios, y vamos a hablar de los bajos salarios. Aquí hemos hablado muchas veces de que las pensiones y los salarios han estado desde la crisis financiera de 2008-2010, han estado estancados. Sin embargo, los precios, el IPC, la carestía de la vida, estaban subiendo, abriendo una brecha entre las rentas de la familia, la renta de los trabajadores, la renta de los pensionistas, abriendo una brecha con el nivel de vida. Las pensiones solo a partir de 2019 se están revalorizando y se revalorizaron gracias a movimientos pensionistas, gracias a lucha, se revalorizan con respecto al IPC. Pero hay que fijarse en los salarios. Los salarios siguen estancados. Las subidas salariales son inferiores al aumento que se están produciendo en los precios. Sí, por favor. Por favor, aquí nos reunimos todos los lunes, hablamos y debatimos, y quien quiera debatir, debate. Pero,
yo hablaré como yo quiera. Te pido por favor que no interrumpa. Bueno, decía, no se quieren fijar en esa brecha, no se quieren fijar en que los salarios los tienen muy estancados, están muy estancados, los salarios no están subiendo lo que está subiendo el IPC, ahí no se fija, ahí no hay brecha, parece ser que para igualarse la brecha, según ellos, la situación ideal es que las pensiones estuvieran en la misma situación que los salarios, sin subir las pensiones, están claras sus intenciones. Pero habla la encuesta, como lleva muchísimos datos, no nos da tiempo a revisarlo, pero la vivienda en los últimos años ha tenido un aumento de precios que hace que se lleve más del 50%, el alquiler de la vivienda se lleva más del 50% de las personas jóvenes y las personas trabajadoras. No pueden acceder siquiera a un alquiler, cuando menos, como decía la conclusión, a hipotecarse. Uno de los datos que, por ejemplo, nos hace una idea de lo que ha cambiado en estos años es que en 2002 las personas de 40 a 45 años hacia abajo, las personas nacidas del año 80 en adelante, en 2002 el número de personas que había con esas edades que eran propietarios de su vivienda era de un 66%. ¿Sabéis cuánto es en 2022 el porcentaje de personas que son propietarias de su vivienda? Un 20%. No tienen ni capacidad, y es lo que establece una brecha grandísima entre las personas trabajadoras actuales y las personas pensionistas. La situación de las personas pensionistas, muchas de ellas pues son propietarias ya de su vivienda, no tienen que dedicar ese casi 50% de sus ingresos a el alquiler de la vivienda. De esa brecha no hablan, no quieren hablar del problema que se está encontrando los trabajadores actuales y la gente joven, no quieren hablar del problema que se está encontrando tan grande para poder acceder a una vivienda, aunque sea en régimen de alquiler. No quieren hablar de eso, eso parece que para ellos no es problema. El problema siempre es fijar y además establecer como una especie de guerra generacional, que no sé si es por ahí por donde iba este hombre, porque no lo sé, los que estáis a su lado. No sé si es como establecer una especie de guerra generacional y decirle a la gente joven y a los trabajadores actuales que los culpables de que ellos estén en peores condiciones de vida son los pensionistas. Esa guerra no es nueva, sabemos que se lleva mucho tiempo intentando establecer esa guerra generacional, intentando establecer incluso una especie de intereses opuestos entre los trabajadores y los pensionistas, cuando no hay nada más lejos de la realidad. Los intereses de los trabajadores actuales son los mismos intereses de los pensionistas. Los pensionistas luchan por sus pensiones, las de ahora, las del futuro, las de las generaciones que vienen. Luchan por un sistema público de pensiones en mejores condiciones para las generaciones que vienen. Fruto de esa guerra es, por ejemplo, la otra máxima, que no viene de este estudio, pero que nos viene a cuento por el interés en establecer esa guerra generacional, pero claro, guerra entre los trabajadores de la misma clase, los que han sido siempre trabajadores luchando por lo mismo. A ver si dividimos a gente que siempre lucha por lo mismo y vamos estableciendo cada vez parcelas más de gente pobre enfrentada a gente pobre, y gente pobre culpando a los demás pobres que él, culpando de sus problemas, y no nos fijamos, a ver si así desviamos la atención y no nos fijamos, como decía, en el problema que está teniendo y que tiene ahora mismo esta sociedad con la vivienda para la gente joven, y con el acceso a la vivienda, y con el acceso en régimen de propiedad, y con el acceso en régimen de alquiler. Y así no nos fijamos en esos problemas. Y no hay nada más lejos
no hay otro interés que ese. Detrás de esto no hay otro interés que ese. Decía que me traía a la mente la otra, la otra máxima que quieren introducir y que muchas veces tiene resultado, que quieren introducir en la población, de decir, bueno, de que los trabajadores actuales digan, bueno, si para mí no va a haber pensión, eso estamos hartos de oírlo. Bueno, si para mí no va a haber pensión. Yo cuando oigo a un trabajador actual decir eso, de verdad que digo, los que quieren privatizar las pensiones, los que quieren debilitar el sistema público de pensiones, van ganando. Porque si consiguen meter en los trabajadores, que ellos están ahora mismo cotizando, sosteniendo el sistema público de pensiones, un sistema de reparto que lo hemos mencionado muchas veces, que consiste en que las pensiones, cuando nosotros éramos trabajadores activos, las pensiones se pagaban con las cotizaciones que nosotros teníamos. Los pensionistas actuales, sus pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores. Y así será y así va a ser siempre. Y los trabajadores actuales, sus pensiones se pagarán con las cotizaciones. Y lejos de que inserten en la mente de los trabajadores actuales que para ellos no va a haber pensión, están incluso los datos. Esto se viene diciendo desde hace muchos años y sin embargo nos encontramos en los últimos años con 2 millones de personas cotizando más para dar, si cabe, más garantía al sistema público de pensiones. Nos encontramos con aumento de las cotizaciones por el aumento del salario mínimo interprofesional que ha sufrido en los 4 o 5 últimos años. Ese es el camino para garantizar las pensiones futuras. Ese es el camino. Además, el camino que lo garantiza, la experiencia. La experiencia dice que desde hace más de 30 años, 20, 10, sucesivamente venimos oyendo, el sistema público de pensiones no es sostenible, el sistema público de pensiones no es sostenible. El sistema público de pensiones está manteniendo las pensiones de todos los trabajadores, en España, desde esos 30 años que decían que no era sostenible, desde esos 10 años, desde esos 20 años, y decimos, está mejor situado que antes, con mayores ingresos por aumento también de las cotizaciones y eliminando el tope a las cotizaciones máximas, creando el mecanismo de equidad intergeneracional, con una cotización adicional que va a la bolsa de las pensiones, que va al fondo de reserva, para cuando exista un mayor compromiso porque se jubile una generación más numerosas de trabajadores. Eso es lo que garantiza medidas eficaces que aumenten los ingresos del sistema público de pensiones. Por eso digo, me da pena de verdad cuando oigo a un trabajador actual decir, para mí no va a haber pensión. Yo sé que cuando llegue para mí no va a haber pensión. Primero porque no es cierto, pero segundo porque digo, los que quieren privatizar las pensiones van ganando si consiguen que nosotros mismos digamos eso, que nosotros mismos no creamos en este sistema, que es un sistema que ha dado garantía y por contra los sistemas privados de pensiones, estamos hartos de ver en múltiples países quebrando sistemas privados de pensiones. Los sistemas públicos de pensiones no quiebran nunca porque es un servicio, un derecho de ciudadanía que lo tiene que mantener el Estado. Se mantiene con las cotizaciones, pero se mantiene con la estabilidad de un Estado. Vimos por ejemplo un ejemplo que ya hemos mencionado muchas veces cuando la primera ministra inglesa dijo que iba a hacer una rebaja masiva de cotizaciones y de impuestos. Empezó la bolsa de Londres se hundió. Recientemente, hace año y medio, 2 años, la bolsa de Londres se hundió. Y fijaros qué cadena establecía la bajada tan grande de los valores y de las cotizaciones de los valores en la bolsa. En el Reino Unido hay un sistema mixto de pensiones con una parte pública y una parte privada, de fondos de pensiones privados y de fondos de pensiones de empresas. Esos fondos de pensiones privados y fondos de pensiones de empresas los gestionan fondos de pensiones que invierten en bolsa y tienen su dinero invertido en bolsa.
con la bajada de la bolsa, había afectado enormemente y había puesto en un peligro grande de que se pudieran sufragar, incluso sufragar las pensiones, los compromisos que ya estaban abonando esos fondos de pensión. Había puesto en peligro. ¿Qué tuvo que hacer el Reino Unido? El Reino Unido inyectó en la economía, me parece que fueron 80.000 millones de libras esterlinas para enderezar las cotizaciones de los fondos de pensiones en bolsa y para evitar la quiebra. Al final lo que decimos y la enseñanza es, el Estado no puede permitir que un fondo de pensiones que está garantizando la jubilación y las pensiones de sus ciudadanos, no puede permitir que quiebre. Y a pesar de que está privatizado, se tienen que usar fondos públicos para garantizar ese fondo de pensiones. ¿Cuánto no? La pregunta es, ¿cuánto no mejor estará garantizado si ese fondo lo gestiona el Estado? La garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, como decimos, es los ingresos que está teniendo, los ingresos actuales, el aumento de los ingresos y la garantía del Estado, no la garantía de quien está haciendo negocio con esas pensiones mientras proporcionan negocio. Cuando quiebran, con cruzarse de brazos y decir, a mí que me registre, alguien vendrá ahora mismo a sacar este pufo. Y al final ya sabemos a quién le toca sacar ese pufo. Esa es la cuestión sobre este estudio, que como decía, es un tema recurrente y sobre el que vamos a hablar, porque la verdad es que es el tema troncal. Ese es el tema troncal que hay en pensiones. El tema troncal que hay en pensiones es la sostenibilidad del sistema público de pensiones, precisamente para eso, para las nuevas generaciones, para los trabajadores actuales que están cotizando y manteniendo el sistema. Y esos tendrán su pensión. Y ese es el tema troncal de la lucha de los movimientos pensionistas. Y va a seguir siendo el tema troncal de discusión de muchas fundaciones y empresas interesadas, y va a seguir el tema troncal del movimiento pensionista. Sí, precisamente ligando sobre este tema, lo dejo y ahora si hay intervenciones, pues que aclaren algo o aporten lo que quieran más o contradigan lo que quieran. Me recuerda, Juan, lo del sábado. Enlazando con lo primero que habíamos hablado, la situación de la sanidad pública andaluza, la situación de todos los servicios públicos andaluces. Ya sabéis que hemos anunciado que el día 1 de junio, sábado, en todas las capitales andaluzas, va a haber una movilización conjunta de todos los movimientos sociales y todas las organizaciones sindicales o políticas que se quieran apoyar, que quieran sumarse. Va a haber una movilización conjunta en todas las capitales andaluzas, en las 8 capitales andaluzas. En Jaén se hará el sábado día 1 a las 12 de la mañana. Desde aquí, desde Linares, la plataforma de pensionistas, vamos a movilizar a gente y queremos que vaya el máximo número de gente posible. Tenemos todavía el próximo lunes para organizarnos, pero ir pensando que tenemos que guardar y tenemos que ir el día 1 a Jaén en defensa de la sanidad pública, en defensa de las pensiones públicas, en defensa de la educación pública, en defensa de una ley de dependencia que de verdad atienda a la situación de las personas, en defensa de las residencias públicas mayores, en defensa de todos los servicios públicos y en contra de quien quiere privatizarlos, recortarlos y hacer negocio con ellos. Antonio. Sí, efectivamente. Hay dos cosas principales que siempre se repiten. Quieren enfrentarnos las dos generaciones. Se dice que los pensionistas vivimos mejor, relativamente, pero no se dice por qué. Nos tenemos que dar cuenta de que hoy la gente joven tiene que apartar el 60% de sus ingresos para la vivienda. Esto mismo decían antes, que a los pensionistas no había que cuidarlos porque tienen vivienda propia. Y claro, teníamos nosotros vivienda propia porque era otro tiempo. Entre otras cosas, porque entonces se promovía la vivienda social. Entre otras cosas, porque los intereses no estaban como ahora están.
desgraciadamente, y no solamente eso, de acuerdo con las mejoras salariales, tenemos claro que han subido el salario mínimo interprofesional, pero desgraciadamente, desde el salario mínimo interprofesional, que antes hablábamos en 1000 euristas, hoy el sueldo mínimo que se extiende es de 1.500 euros. Y han pasado de esto más de 10 años y podemos seguir y cambiar un poco. Es decir, los 1000 euristas, los 1.500 euristas. Pero mientras el salario ha subido 500 euros, veamos cómo ha subido los intereses y el consumo de las personas. Eso es algo importante, está relacionado continuamente. Efectivamente nos están enfrentando permanentemente. Tampoco se dice que la subida de hoy no se construye vivienda pública, ni hay más vivienda, fundamentalmente porque los grandes fondos de inversiones están dirigiendo precisamente ahí sus grandes inversiones. Tienen las fundaciones, las empresas buitres se han apoderado del conjunto de los edificios, de las casas para alquiler, e incluso los grandes bloques de vivienda para que suban. Y ellos, como mayoristas en la inversión de la vivienda, son los que están marcando el que nuestras generaciones jóvenes que pueden llegar a tener un salario mensual de 1.500, 1.700 euros, con eso no se puede adquirir vivienda, teniendo en cuenta de que solamente para la vivienda necesitan el 60% de su salario. Hoy tenemos más empleo, pero desgraciadamente el salario medio ya está calculado de 1.500, 1.600. Con eso no se puede invertir. Como bien ha dicho el compañero, resulta que nuestros jóvenes no tienen capacidad de endeudarse. Y si además a esa deuda la tienes con un interés variable y te lo hacen cuando tienen algún problema, suben los intereses, ya me dirán cómo pueden. Efectivamente, y además es conveniente tener un poco de memoria. Cuando dicen que las pensiones no son sostenibles, recordemos que Mariano Rajoy en el año 12 o 13 sacó del fondo de pensiones 60.000 millones y que todavía no ha devuelto. Un poco de memoria. Decía un compañero aquí que efectivamente que la gente joven está dispuesta a votar a Vox, entre otras cosas porque no tiene ni memoria histórica ni memoria inmediata, porque no somos capaces de difundirla. Simplemente con que tuviéramos capacidad de decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo nos desenvolvíamos nosotros en su edad, podría haber una miaja de respuesta. Son cosas de verdad que es imprescindible que las sepamos y que las digamos por todos sitios, que efectivamente ahí tenemos un muro muy grande en el que chocamos todos los días, pero tenemos experiencia para ir diciendo cómo se ha podido hacer esto. Ya sabemos que están privatizándonoslo todo. Hoy en Madrid, ayer en Madrid, mientras la gente venía de los 4 costados de Madrid a llenar una queja contra la salud pública, las grandes empresas, Quirón y compañía, presentaban cuentas de resultados y les están mejorando porque quieren atender la deficiencia de la sanidad pública. Aquí mismo tenemos, saliendo hacia Úbeda, pues tenemos ya Quirón Prevención, que está tratando de poner sus piedras para la privatización completa. Eso lo tenemos en nuestros moros y tenemos que dar cuenta. Y la privatización, desgraciadamente, está llegando a la universidad. En Málaga se abre una nueva universidad europea que no investiga absolutamente nada y que su enseñanza es un completo desprestigio. Pero aprovechando el plan Bolonia, puede llegar y regalar títulos que se compran allí y se hacen universitarios a gente que no estudia. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo?
Déjale a Juan Rubio. Sí, yo decía al principio el tema de la reflexión sobre el tema del decreto de la retirada del decreto de privatización de la atención primaria. Y yo simplemente lo que planteo es que no nos pasemos de un fondo. Entre otras cosas porque primero puede que no lo cumpla, igual que no está cumpliendo, como han dicho, el tema de la transparencia, ¿no? Que si puede que eso no lo cumpla, sino que simplemente lo camufle. Y sobre todo, si es verdad que lo retira, ¿cómo va a afectar eso a la atención primaria y a la sanidad pública? Es decir, hay un planteamiento que puede ser muy retorcido y que digan que no quieren que sean atendidos en la sanidad privada cuando no podamos atender en la sanidad pública. Que retiramos la sanidad privada, pero no vamos a aumentar los recursos en la sanidad pública. Es decir, que van a aumentar las listas de espera, van a disminuir el personal que viene atendiendo a atención primaria, porque no le van a subir los sueldos, porque se van a cambiar de comunidades, porque se van a ir a otros países. Quiero decir con esto, yo cuando lo leí el otro día en la prensa, fue la reflexión que me vino a la cabeza. En principio desconfiar, porque nos podemos sentir muy eufóricos de que lo hemos conseguido con la voluntariedad y tal, pero lo que tenemos que hacer seguimiento de las consecuencias reales que va a tener eso en la sanidad. Sí, efectivamente, yo sí que valoro, yo creo que sí sirven estas manifestaciones, no solo sirven para parar cosas, sino que sirven para evitar daños de otras mayores todavía, ¿sabes? Hay cosas que no sabemos, pero que ellos quieren evitarlas. Y evidentemente enlazando con unas expresiones que ha dicho con el Estado que va a perder las pensiones, efectivamente será así, siempre y cuando se mantengan opciones políticas que defiendan las actualizaciones de las pensiones y que defiendan la justicia social. Ya sabéis que ha venido Milei a España a decir que justicia social es una barbaridad y que ese concepto hay que borrarlo. Por ahí vienen los tiros de los que quieren hacer. Por lo tanto, garantizado en nada. Tenemos que estar, en cierto modo, como decía Juan, día a día, mirando, defendiendo nuestros intereses para pararle los pies en la medida de que podamos. Y bueno, simplemente le había puesto un micro para informaros que mañana a las 6 de la tarde aquí en la Biblioteca Municipal va a venir el responsable de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, el responsable de Andalucía, a explicar qué es eso del testamento vital y qué es eso de la ley de la eutanasia. Yo creo que es algo que nos interesa bastante, que es interesante de saber por lo menos que eso está ahí y que es un derecho que está ahí y luego lo explicaremos o no, por lo menos el derecho de intentar que se siga manteniendo y que no se estabilice como pasa en Andalucía, desgraciadamente, que cuando alguien quiere estar a una eutanasia, pues le ponen 5.000 trabas y afortunadamente esta asociación en parte ayuda para que esas cosas no sean así. Sí. ¿Alguien más? No, sobre lo que dice Juan, eso es inapelable, puede pasar. Bueno, lo de que no lo haga, no, el decreto está publicado en el BOJA. Lo de que no lo cumpla, claro que puede pasar, igual que cumple su obligación de transparencia en la publicación. Esos peligros siempre existen. Los peligros, como decimos, se contrarrestan, perdón. Los peligros se pueden contrarrestar de dos formas. Los peligros se contrarrestan de dos formas. Con la movilización, pero no solo con la movilización. Me viene bien la segunda parte de la que ha dicho José Valentín. Con la movilización y también si no votamos a gente que va a venir o a no cumplir la ley, o a querer privatizar, o a querer debilitar el sistema público de pensiones, o a querer congelar la subida de las pensiones. Si no votamos a eso, no aparecerá en el decreto y nos evitaremos
nos evitaremos de tener que establecer movilizaciones en contra de eso porque no ha aparecido. Esto no quiere decir que sea una vigilancia continua. Existe y debe de existir una vigilancia y una lucha en contra de lo que suponemos que son recortes, y también debe existir una especie de exigencia moral de que quien nos gobierna no haga eso, y para que no haga eso, la gente, cada uno puede elegir a quien quiera, pero que elija las opciones que no le vayan a hacer eso. Tenemos esas dos herramientas. Es indiscutible que el peligro del incumplimiento siempre existe. El peligro de decir, bueno, te voy a empeorar la atención primaria por otro sitio, ese siempre existe. Si ya la están empeorando, acordaros de todas formas que la atención primaria era fácil que cuando uno pedía consulta para su médico de familia, pues se la diese al día, a los 2 días, y ya se va extendiendo a los 8, a los 10, a los 12 días. O sea que ese empeoramiento existe. Empeoramiento intencionado porque no se contrata a los profesionales necesarios, y a los que tienes contratados, los contrata por poco tiempo, y cuando le cumple el contrato los echa a la cara. Eso es intencionado, eso está claro que es intencionado. Ese peligro siempre existe. Bueno, y ya, si nadie quiere decir nada más, abundar en la invitación que hace José Valentín. El Encuentro Democrático de Linares tiene organizado dentro de sus debates, sus charlas para mañana martes, uno sobre testamento vital y eutanasia, y puede ser interesante todo el que le interese. La segunda planta de la biblioteca, en el salón de actos de la segunda planta de la biblioteca. Y si no hay nada más, gracias a todas y a todos, y el próximo lunes nos vemos en la concentración aquí en el Paseo de Linares.